Hola, ¿qué tal? En el video anterior organizamos pues el programa con funciones y quedó mejor que como lo teníamos de manera procedimental, pero quedó un problema visible. Recordemos que R, C y voltaje viajaban como argumentos de función en función. En la función de calcular voltaje necesitaba a voltaje, a tau y t. En la función mostrar tabla necesitaba a voltaje, a R y a tau. Si podemos ver, los datos y las funciones que los usaban estaban separados. En este video vamos a tomar una decisión de diseño. Vamos a decir que un circuito RC es un objeto que conoce sus propios parámetros. Esa es la idea. Esta decisión es lo que justifica crear una clase. Bien, entonces vamos a modificar este programa y le vamos a aplicar clase. ¿Listo? Entonces voy construyendo y vamos explicando. Bien. Declaramos la clase con class circuito RC. A partir de aquí todo lo que va indentando adentro pertenece a esta clase. El primer método es init. Aquí lo vemos. El primer método es init, que como vimos en la clase es el constructor. Python lo llama automáticamente cuando creamos un objeto. ¿Qué hace esta función? Pues recibe a R, a C y a voltaje inicial como parámetros y los guarda como atributos del objeto usando self. Ese self es la forma en que el objeto se refiere a sí mismo. Ejemplo, self R, pues es R. Significa guarda el valor de R como parte de ese objeto con el nombre R. ¿Sí? Vamos allí. A partir de este momento, el objeto tiene sus propios RC y B sub 0. No lo recibe cada vez que lo necesita, ya los tiene. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Y ahí es donde lo hace más eficiente en el diseño. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita a hacer el método tau. Voy a organizarlo de otra manera. Bien, vamos a revisar. Es acá, como yo ya los tengo,
Aquí podemos observar que en la versión con funciones teníamos calcular tau, ¿cierto? Había que pasarle los dos valores. Ahora el método tau no recibe nada más que self, porque el objeto pues ya tiene R, ya tiene AC adentro. Entonces ya no necesita recibirlo, ya esto hace parte de mí. Entonces ya lo único que hago es que self R lo multiplico con self C, accede directamente a los datos del objeto. La misma fórmula, cero argumentos externos. Incluso para diferenciarlo acá, coloquémosle solamente tau, y ya no tengo parámetros. Vamos entonces ahorita a hacer lo mismo con voltaje. Pero este sí tiene un parámetro adicional. Antes teníamos calcular voltaje, ya lo quise llamar voltaje en T. Aquí tiene tres argumentos, pero realmente, o sea, anteriormente tenía tres argumentos, pero ahorita pues hay un solo argumento, que es el tiempo T. Es el único dato que pues varía entre un instante y otro. El voltaje pues ya vive en el objeto y tau pues lo calcula llamando a self tau. El método llama a otro método del mismo objeto, digámoslo así, es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Este método, repito, llama a otro método y el objeto pues se apoya en sí mismo, lo que estamos viendo acá, porque tau está aquí, calculo acá. Bien, vamos a hacer corriente, entonces viene a ser casi lo mismo. Lo bloqueo allá. Listo, exactamente la misma idea. En la versión funcional pues necesitábamos a voltaje, resistencia y tau y tiempo. Ahora solamente vamos a recibir a T. La corriente no la multiplicamos por 1000, o sea que sigue siendo amperios, igual que antes. La conversión a miliamperios pues la sigue haciendo en el momento de mostrar los datos. Listo. Ahora vamos a construir el método de aquí no son funciones, se llama métodos de cálculo. Y ahora vamos a crear entonces el método de mostrar la tabla.
ustedes observan, ya todos estos parámetros viven dentro de mí. Entonces, vamos a realizar. Listo, lo hemos ajustado. Este método pues es más revelador la diferencia, ¿verdad? En la versión funcional, mostrar tabla tenía tres parámetros que eran voltaje, resistencia y tau como argumento. Aquí no recibe nada. Aquí no recibe nada. Cero argumentos externos. El objeto tiene todo lo que necesita. Llama a ser tau, llama a ser voltaje en T y llama a ser corriente en T. Todo está dentro. Eso es lo que se llama abstracción. ¿Sí o no? El objeto conoce su propio comportamiento. Ahora vamos a hacer el STR, que ya lo vimos en clase. Mucho cuidado porque aquí en PyChart pues yo le doy el espacio y le doy el guioncito y él me lo autocompleta. Pero en una ocasión en Visual Studio cometimos errores en la clase que estaba así pegado, entonces claro, no salía error y a veces visualmente no se hace de ver. Entonces pues aquí es porque él me lo autocompleta y aquí es muy fácil de hacerlo. Listo, entonces vamos a hacer acá
Bien, entonces íbamos pues con la función str, que realmente no es una función sino un método. Funciones allá en lo que vimos ahorita en funciones, acá en clase se llama métodos y es un método especial. Recordemos que va con doble guión bajo en cada lado. Python lo llama automáticamente pues cuando vamos a hacer un print, en este caso del circuito. El objeto decide cómo representarse a sí mismo como texto, ¿no? Observemos que dentro de él usa, ejemplo en este caso, self tau, ¿sí? Para mostrar tau en este caso en milisegundos. El objeto no repite la fórmula, llama sencillamente el método que ya lo tiene. Listo. Vamos a hacer entonces el programa principal, que ya lo teníamos acá, pero aquí ya no tiene sentido estas funciones, ¿bien? Porque estamos trabajando ya con la clase. Entonces vamos a reestructurarla. Con Shift Tab devuelvo la indentación. Está revisando la indentación. Entonces aquí como ya no está funcionando la función, vamos a quitar esta parte. Ya no es solo una manita, lo voy a explicar. Entre los datos. Ok. Ok, listo. El programa principal, bueno, ya había explicado el str, sí. Listo, entonces, pues bueno, ya vamos culminando. El programa principal lee los tres valores, crea pues el objeto con circuito RC, que lo estamos viendo, y a partir de ese momento trabaja solo con circuito. Aquí podemos ver que en el print dispara automáticamente el método str llamando al circuito
que pues acabamos de definir un poco más arriba. Posteriormente circuito, después de este método cargamos a circuito mostrar tabla. Creo que no llamaba tablet, se llama, sí, me quedó tablet, mostrar tabla. Aquí tabla. Mostrar tabla. Bien. Entonces, aquí va sin ningún argumento. Vamos a comparar un ejemplo, esta versión funcional, donde había en la versión funcional, ¿sí? La que hicimos ahorita, en el video pasado, habíamos que pasar los parámetros como el voltaje, la resistencia y el tau. Aquí, y el programa principal ahora es más limpio, es porque el objeto carga sus propios parámetros que ya conoce, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Listo, ahora sí. Ok. Entonces, a ver, yo miro, sí, tenemos los mismos resultados que en los videos anteriores. Lo que cambió es quién tiene los datos. Eso es como lo que cambió. En el ejercicio procedimental que hicimos, esos datos estaban sueltos. En el siguiente video que vimos funciones, viajaban como argumentos, y en la clase que si observamos viven dentro del objeto. Esa es como la diferencia, y este es el pilar de las clases llamada abstracción. Decir que un circuito RC es una entidad que conoce sus parámetros y sabe calcular su propio comportamiento. El siguiente paso, el siguiente video, vamos a agregar el pilar que se llama encapsulación. ¿Qué es encapsulación? Vamos a proteger esos datos para que nadie pueda asignarle una resistencia negativa o, por ejemplo, una capacitancia de 0. ¿Listo? Y qué datos pueden ser privados, ¿verdad? Que no puedan acceder a ellos si no es por medio de la clase. Listo. Entonces nos vemos en el siguiente video.